¿Qué se siente cantarle el amor a un país entero durante casi 40 años y no lograr, ni una sola vez en 30, decírselo bien a la única persona que dormía en tu misma cama? Pedro Fernández tenía 6 años cuando su padre lo subió por primera vez a un templete de Palenque, en Jalisco, con una guitarra que le quedaba grande y una voz que no. Cantaba para que la gente aplaudiera, sí, pero también cantaba para que hubiera qué comer esa semana en su casa. Nadie en ese templete se imaginaba que aquel niño terminaría siendo, 4 décadas después, uno de los hombres que más veces ha llenado el Auditorio Nacional de México. Tampoco se imaginaban lo otro, que ese mismo niño, ya crecido, con casas propias y giras por 2 continentes, iba a guardarse durante 30 años la parte más incómoda de su historia de amor, que su esposa, la mujer con la que se casó siendo casi un adolescente, tuvo que echarlo de su propia casa. No una vez, 2. Hay un número, 2, que Pedro Fernández ha soltado en entrevistas recientes casi como si fuera una anécdota simpática, con esa media sonrisa que pone cuando algo le duele de verdad. 2 veces lo corrió Rebeca Garza, su esposa desde que ambos tenían 17 años, de la casa que compartían. La primera, él terminó viviendo 3 semanas en un hotel, solo, mientras allá afuera la prensa seguía llamándolo el matrimonio perfecto de la música ranchera. ¿Por qué lo corrió la primera vez? ¿Qué pasó la segunda? ¿Y qué fue exactamente lo que él escondió durante 3 décadas para que nadie, ni siquiera sus hijas al crecer, atara cabos? Es lo que vas a saber en los próximos minutos. Y te aviso algo. La explicación que dieron los medios durante años, esa de que Rebeca era una mujer celosa, no es lo que en realidad ocurrió dentro de esa casa. Cuando entiendas qué significa de verdad ese número, 2, vas a mirar distinto cada entrevista donde Pedro Fernández sonríe y dice que lleva casi 40 años felizmente casado. Esa cifra vuelve a tocar la puerta más adelante, y cuando lo haga, ya no vas a poder verla como una broma de sobremesa. Los que trabajaron cerca de él en esos años dirían que Pedro Fernández era el hombre más entregado del medio, puntual, disciplinado, capaz de cantar con fiebre de 40 grados, con tal de no fallarle a un público que había pagado su boleto. Puertas afuera, ese hombre no fallaba nunca. Puertas adentro, en cambio, había una que se cerró 2 veces, y esta es la historia de por qué. El nombre completo con el que nació, en Guadalajara, en 1969, es José Martín Cuevas Cobos. El nombre que conoce todo México se lo armó él mismo, a los 6 años, tomando un pedazo de cada uno de sus 2 ídolos. Pedro, por Pedro Infante. Fernández, por el hombre que lo escuchó cantar en un palenque de Tlaquepaque y no pudo creer lo que salía de esa garganta tan pequeña. Ese hombre era Vicente Fernández. Según se ha contado muchas veces, el propio Chente lo repitió en entrevistas. Un señor se le acercó entre bambalinas con un niño de la mano y le preguntó si podía cantarle una canción. El niño cantó Mi terruño. Después cantó una del propio Vicente. Chente se quedó viéndolo, según el relato, sin saber qué decir. Ese día no lo adoptó como hijo, aunque medio país terminaría creyendo que sí. Fue su padrino de carrera, le regaló su primer traje de charro y le consiguió un contrato discográfico que un niño de 6 años no tenía cómo conseguir solo. A los 9, Pedrito Fernández ya era una película completa. La niña de la mochila azul. Vendió alrededor de 200,000 copias del disco entre México y España. A los 10, los palenques por unas monedas quedaban ya lejos. Los contratos discográficos y las giras por 2 países lo habían convertido en marca nacional.
Mientras el país entero aprendía su nombre, a 1000 kilómetros de Guadalajara, una niña de Reynosa, Tamaulipas, crecía sin saber que ese apellido artístico terminaría siendo también el suyo. Se llamaba Rebeca Garza. Y la noche en que se conocieron, Pedro tenía 17 años, ella también. No hubo cámaras ni prensa, solo un teatro de pueblo, una feria local y una fila de jóvenes acompañando al cantante invitado. Entre ellas estaba Rebeca. Pedro la vio, y según ha contado él mismo entre risas, pensó una sola cosa, repetida como un disco rayado. ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! No fue un romance fácil desde el primer día. El papá de Rebeca se opuso, y se lo dijeron sin adornos. No te le acerques, no sabes cómo es el papá. Pedro, que para entonces ya llenaba teatros y sabía lo que era que un país entero lo aplaudiera, se topó con algo que ni la fama le resolvía. Convencer a un padre de que su hija estaría bien con un cantante de 17 años. ¿La convenció o la convencieron los dos juntos? Porque en 1987, ella acababa de cumplir 18, se casaron por lo civil. Sin fiesta grande, sin la boda religiosa que llegaría 22 años después, frente a sus 3 hijas ya crecidas, 2 adolescentes, un apellido que empezaba a pesar en la industria y una promesa que ninguno de los dos sabía todavía cuánto les iba a costar sostener. Porque ahí, justo en ese cruce, está la semilla de todo lo que viene. Un niño que aprendió a cantar para que su familia comiera, terminó convertido en un hombre que no sabía parar de trabajar ni cuando ya no hacía falta. Esa misma entrega que lo hizo estrella, la que Vicente Fernández premió aquella tarde en Tlaquepaque, es la que años después casi le costó lo único que había construido antes de la fama. Antes de Rebeca hubo otra historia, la que sí conoció el país entero porque los dos protagonistas eran ya caras conocidas de la televisión. A los 15 años, Pedro tuvo un romance breve con Lucero, otra niña estrella de su misma generación. Años más tarde, ya adultos, ella lo recordaría en una entrevista con una honestidad que sorprendió hasta al propio Pedro. Yo decía, ¡ay, es mi novio oficial del mundo mundial!, contó, y llegó a definirlo como mi primer novio real, el que le dejó su primer desamor. Pedro, por su parte, restó peso al recuerdo cuando se lo preguntaron después, casi como quien pasa una página que para él nunca pesó tanto como para ella. Esa asimetría, lo que fue central para uno y anecdótico para el otro, importa porque dibuja al Pedro Fernández de esos años, un adolescente que la fama ya convertía en objeto de atención romántica nacional, mientras que 2 años después, lejos de cámaras, en un teatro de pueblo de Reynosa, encontraría a la persona con la que sí decidiría construir algo serio. El galán de revista y el marido de toda la vida son, desde el principio, el mismo hombre viviendo 2 guiones distintos, uno público, ligero, hecho de romances de juventud que la prensa repasaría décadas después con nostalgia, otro privado, guardado, que empezó casi al mismo tiempo y que terminaría costándole mucho más silencio. La voz que había hecho llorar a Vicente Fernández en un palenque empezó a cambiar, como cambian todas las voces de niño. Y con ella cambió algo más difícil de manejar. La industria que lo había convertido en estrella a los 9 años no sabía qué hacer con un adolescente de 16 que ya no era el niño prodigio, pero tampoco era, todavía, un cantante adulto reconocido por mérito propio. Es la trampa clásica del niño famoso, y Pedro Fernández la vivió sin manual ni antecedente cercano al que agarrarse. Los contratos que antes llegaban solos empezaron a espaciarse. El público que lo había visto crecer en pantalla no tenía todavía claro si quería seguirlo viendo crecer o si prefería quedarse con la imagen del niño de la mochila azul. Él seguía cantando, seguía grabando, pero el ritmo de la fama,
esa que antes lo llenaba todo, empezó a bajar justo cuando más la iba a necesitar. Porque a los 19 años, con Rebeca ya como su esposa, desde hacía apenas 2, Pedro Fernández se convirtió en padre. Su primera hija se llamó Osmara. Y la llegada de Osmara coincidió, casi con crueldad de calendario, con la etapa más floja de una carrera que meses atrás parecía imparable. Él mismo lo ha contado, años después, sin la vergüenza que quizás sintió en su momento. Fue la época de mayor pobreza de toda su vida. Tenía 2 coches y una motocicleta. Los vendió los 3, uno por uno, porque el dinero de las giras ya no alcanzaba ni para lo básico de una hija recién nacida. Cabe pensar que para un hombre que a los 10 años ya era una marca nacional, volver a contar centavos debió sentirse como una caída de esas que no se anuncian, que llegan calladas, factura tras factura. Según relató después, hubo un día en que tuvo que dejar a Osmara en el hospital porque no le alcanzaba para pagar lo que debía. No hay versión completa de esa tarde. ¿Cuánto debía? ¿Cuánto tardó en reunirlo? ¿Qué le dijo Rebeca cuando volvió? Pero la imagen que él mismo sostuvo en entrevistas es esa: un padre de 19 años, parado afuera de un hospital, calculando cuántas guitarras más tenía que tocar para sacar a su hija de ahí. Esa fue la primera vez que la pareja tocó fondo económicamente. No sería la única prueba, pero sí la que marcó algo en los dos, que el nombre Pedro Fernández no siempre iba a significar seguridad, aunque sonara a fama. Pero de ese fondo se sube, y él subió. Lo que no queda claro, y esto es parte de lo que el tiempo terminaría cobrando factura, es si aprendió a subir cuidando también lo que tenía en casa, o si aprendió, sobre todo, a no volver a permitirse otra caída económica jamás. Esa diferencia, mínima en apariencia, es la que reabre la puerta más adelante. La reconstrucción llegó por 2 caminos a la vez, y los 2 siguen siendo, hoy, las 2 patas de su carrera, la televisión y la ranchera. Televisa le dio protagónicos en telenovelas que lo devolvieron a las portadas, ya no como niño sino como galán adulto. El país lo veía como el eterno soltero de oro de la música mexicana, ese que en la adolescencia le había roto el corazón a Lucero frente a las cámaras de medio México, sin saber que ese soltero de oro llevaba ya, en privado, más de una década casado con la misma mujer y criando hijas. Y en la música volvió el estruendo. Entre sus discos de los años 90 hay uno que marcó un antes y un después. Mi forma de sentir, la canción que le devolvió el lugar que había perdido de adolescente y que esta vez no lo colocó como niño prodigio, sino como uno de los grandes intérpretes de la ranchera de su generación. Las giras se multiplicaron. México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos. La agenda de Pedro Fernández empezó a parecerse a la de un hombre que no se detiene, exactamente el mismo hombre que años atrás había jurado que jamás volvería a dejar a su familia sin nada. Consiguió eso. Nunca más faltó el dinero en esa casa. Pero el tiempo, esa otra moneda, empezó a faltar sin que él se diera cuenta. Volvió de una gira larguísima por Sudamérica, varias semanas seguidas de escenarios, aeropuertos y hoteles, y encontró a Rebeca distinta. Sería, callada de una forma que él, según contó después, no supo leer de inmediato. Al día siguiente, ella se lo dijo sin rodeos. Yo creo que necesitas irte de la casa. Necesitas pensar. ¿En qué parte estamos nosotros para ti? Pedro Fernández, el hombre que llenaba el Auditorio Nacional, terminó esa semana en un cuarto de hotel. 3 semanas, dijo él mismo años más tarde en televisión, solo, sin gira, sin escenario, sin la ovación que llevaba media vida usando como termómetro de que todo iba bien.
Fue una sacudida tremenda, confesó. Y mientras él procesaba esa sacudida a solas, afuera de esas 4 paredes de hotel, el país seguía viéndolo en revistas como el ejemplo del matrimonio ranchero perfecto. 3 hijas, ni un solo escándalo. Nadie sabía de esas 3 semanas, ni la prensa, ni buena parte de su propio círculo cercano. Rebeca no salió a hablar del tema, y él tampoco. Para una mujer que llevaba desde los 17 años sosteniendo una casa, mientras su esposo giraba por 2 continentes, esa orden, probablemente, salió de un cansancio acumulado durante años. La última frase que le quedaba, después de haber probado ya todas las otras formas de decir lo mismo, sin que él la escuchara. Pedro pareció entenderlo así, al menos en el relato que hizo público mucho después. Le di la razón, la tenía toda, y me puse a pensar cómo quería que fueran los siguientes 50 años. Volvió a casa. La rutina de giras siguió, porque de eso vivía la familia entera. Pero algo en la manera de administrar el tiempo, dijo, tuvo que cambiar. Lo que él no contó en ese momento, y esto tardaría todavía más de una década en salir a la luz, es que esa no sería la única vez que su esposa lo pondría en la calle. En 2014, Televisa le dio uno de los protagónicos más grandes de su carrera adulta, Hasta el fin del mundo, junto a la actriz venezolana Marjorie de Sousa. Los dos hacían pareja en la ficción, con escenas de romance que la televisora promocionaba como el gran gancho de la novela. 3 meses después de arrancar grabaciones, Pedro Fernández anunció que se salía del proyecto. Lo reemplazó David Cepeda. La versión oficial que dio en su momento fue médica. 5 meses de un ritmo brutal, mucho peso perdido, una recomendación de bajar el ritmo antes de que el cuerpo pasara factura. La versión que corrió por todos los programas de espectáculos fue otra, mucho más jugosa para la prensa, que Rebeca, la esposa de siempre, no soportó las escenas de amor con Marjorie de Sousa y presionó a su marido para que renunciara. La palabra que usaron una y otra vez fue celosa. Marjorie de Sousa, años después, lo desmentiría con cautela. No pasó eso, dijo, aunque reconoció que probablemente fue un asunto personal que había que respetar. Pedro, por su parte, salió a defender a su esposa con una frase que en su momento sonó a simple caballerosidad de marido. El tema no pasó por ahí, ni por mi mujer, porque cómo la atacaron. Durante 6 años, esa fue toda la explicación que el público tuvo. Un actor que se va de una novela exitosa, una esposa señalada de celosa sin que nadie la escuchara, y un cantante que la defendía en público, sin entrar jamás en detalles de lo que en verdad ocurría dentro de esa casa. La novela le costó cara. Televisa dejó de llamarlo para proyectos nuevos, un veto silencioso que duraría prácticamente una década, y que él sostuvo, en público, casi sin quejarse. En 2020, ya con la salida de Televisa asumida y otra televisora dándole trabajo, Pedro Fernández regresó al tema con Mara Patricia Castañeda y soltó una frase que, vista con lo que sabemos ahora, cambia por completo cómo hay que leer todo lo anterior. Si alguien sufrió con la salida de esa novela, fue mi mujer. Mi mujer sufrió mucho. No dijo por qué. No dijo de qué sufrió exactamente. Dejó la frase ahí, colgando, durante 5 años más. En diciembre de 2021 murió Vicente Fernández. Pedro no es su hijo de sangre. Eso ha tenido que aclararlo en entrevistas más de una vez, porque medio país sigue creyendo lo contrario. Pero la prensa de espectáculos lo describió, en esos días de velorio y misa, como el integrante no oficial de la dinastía Fernández, el ahijado al que Chente le regaló el primer traje de charro
el nombre y una carrera entera. Pedro asistió al funeral como se asiste a la despedida de un padre, aunque no lo fuera del todo. Es posible pensar que ahí, frente al cuerpo del hombre que lo sacó de un palenque de Tlaquepaque cuando tenía 6 años, Pedro Fernández haya medido, aunque fuera un instante, la distancia entre las dos herencias que había recibido de Chente. La del talento y la fama, que había sabido administrar sin fallar un solo escenario, y la del hombre siempre en la carretera, siempre en el siguiente compromiso, que los propios hijos de Vicente Fernández también tuvieron que aprender a sobrellevar a su manera. No es una comparación que Pedro haya hecho en público, pero la vida que él mismo describió después, la de las 2 expulsiones, la del hombre que confundió trabajar con amar, se parece más de lo que cualquiera quisiera a la que heredó de su padrino junto con el apellido. De Rebeca Garza, en cambio, casi nunca se cuenta la parte de antes. Antes de ser la esposa de Pedro Fernández, era una joven de Reynosa que se abría camino como modelo, con una vida propia que apenas empezaba cuando conoció, a los 17 años, al cantante que ya llenaba teatros. Un año después, recién cumplidos los 18, se casó. Al poco tiempo llegó Osmara, y con ella los años de mayor pobreza que la pareja recuerda. Es probable que la carrera que Rebeca apenas empezaba a construirse quedara, de facto, en pausa. No hay registro público de que haya seguido modelando de forma profesional después de la boda, mientras que el nombre de su esposo crecía en discos, portadas y giras internacionales. No es un dato que ella haya reclamado nunca en público. Al contrario, se le describe siempre como una mujer discreta, alejada de cámaras, que prefirió sostener la casa antes que disputarle el reflector a su marido. Pero ayuda a entender por qué, 30 años después, una frase como «¿En qué parte estamos nosotros para ti?», no salió de la nada. Llevaba, probablemente, más de una década esperando a ser dicha. Entre el veto de Televisa y el regreso, Pedro Fernández no se quedó quieto ni un año. Puso la voz de un personaje querido en una producción animada que millones de familias mexicanas vieron en el cine con sus hijos. Condujo espacios de talento en televisión y siguió sacando discos casi al ritmo de uno por año, algo que pocos artistas de su generación sostienen después de los 50. Cada proyecto nuevo se leyó, de cara al público, como prueba de una carrera indestructible. En privado, según lo que él mismo terminaría reconociendo, cada proyecto nuevo también era una semana más lejos de la mesa donde comían sus hijas. En ningún momento de esta historia hay un instante en el que Pedro Fernández haya dejado de trabajar por decisión propia y sin necesidad. De niño cantaba para que hubiera qué comer, de joven padre vendía coches para sostener a su primera hija, y de estrella consolidada seguía llenando la agenda como si el hambre de aquellos años todavía estuviera ahí, esperando. El trabajo, para él, nunca fue opcional. Y ahí, exactamente ahí, está la parte más difícil de juzgar de todo lo que le pasó con Rebeca. La historia que suelen contar los programas de espectáculos. Un hombre que elige la fama por encima de su familia, le queda chica a lo que en realidad pasó. Lo más cercano a la verdad es que jamás tuvo la oportunidad de aprender que se puede parar sin que el mundo se derrumbe, porque la única vez que paró de niño, según cuenta él mismo, fue porque no había otra opción y el hambre apretaba. El veto de Televisa, que él nunca llamó veto en público, duró prácticamente 10 años. Durante esa década, Pedro Fernández no desapareció. Se movió a Telemundo, protagonizó la narcoserie Malverde, El Santo Patrón, y siguió llenando escenarios en giras propias, lejos de las telenovelas que lo habían hecho famoso como actor.
Por fuera, la narrativa que se contaba era la de un profesional que se reinventa, que no se queja, que sale adelante solo con trabajo. Esa narrativa, otra vez, era cierta pero incompleta. En 2024 se le vio entrar a las instalaciones de Televisa en San Ángel y la prensa de espectáculos encendió de inmediato la pregunta: ¿vuelve el hijo pródigo? Ese mismo año presentó el Ave Fénix Tour, un nombre que él mismo eligió y que, leído con lo que sabemos hoy, funciona casi como una confesión disfrazada de título de gira. Un ave que se quema entera y renace de sus propias cenizas no es una metáfora que se elige por casualidad a los 55 años. Por esas mismas fechas, también tuvo que salir a desmentir rumores de cirugías estéticas, después de que su rostro, más terso de lo que el público recordaba, generara burlas en redes. Respondió sin ponerse a la defensiva. Dijo que no se había operado, pero que tampoco le vería nada de malo a hacerlo si algún día lo necesitaba para verse bien frente a su público. La misma disciplina de niño palenquero, ahora aplicada a cada detalle de una imagen que llevaba 50 años cuidando sin descanso. 50 años cuidando la imagen de afuera, 30 guardando, sin que casi nadie lo notara, la grieta de adentro. Osmara, Karina y Gema crecieron viendo a su padre en televisión antes que en la mesa. Las tres son hoy mujeres profesionistas, y Pedro es abuelo de al menos 2 nietos a los que describe, sin condicional esta vez, porque es simple cariño y no acusación, como una luz increíble en su vida. Pero crecer siendo hijas de Pedro Fernández también significó crecer escuchando, en la calle, en la escuela, en la televisión de la sala, que su madre era la esposa celosa, la que había hecho renunciar a su papá de una novela, la mujer polémica del cantante bueno. Esa etiqueta, celosa, polémica, controladora, acompañó a Rebeca Garza durante años sin que ella misma saliera casi nunca a rebatirla. Prefirió, según todo lo que se sabe públicamente, quedarse fuera de cámaras, sostener la casa y dejar que su marido diera la cara. Fue él quien, poco a poco, entre 2020 y 2025, empezó a soltar frases sueltas que no cuadraban del todo con la historia de la esposa celosa, que ella sufrió, que ella tuvo razón, que él tuvo que replantearse cómo quería vivir los siguientes 50 años. Ninguna de esas frases, por separado, alcanzaba para armar el rompecabezas completo. Hacía falta la pieza que faltaba, la segunda vez. Esa pieza llegó en la primavera de 2025, en un sillón de Ventaneando, cuando a Pedro Fernández ya no le quedó ganas, o quizá ya no le quedó sentido, de seguir sosteniendo la versión oficial de siempre. Ventaneando, primavera de 2025. Pedro Fernández está sentado frente a las cámaras de TV Azteca, relajado, con esa sonrisa entrenada durante 50 años de entrevistas. Habla de su esposa con el cariño de siempre. La chaparra ha hecho un trabajo extraordinario, ha sido maravillosa, ha sido una gran mamá. Hasta ahí, nada que no hubiera dicho antes en decenas de programas iguales. Pero entonces, sin que se lo pidan 2 veces, agrega la frase que rompe 30 años de guión oficial. No todo ha sido miel sobre hojuelas, hemos tenido de todo. Y remata con la que finalmente responde la pregunta que abrió este video. Me ha corrido de la casa 2 veces. La primera vez, sí. La segunda le dije, ahora me cumples, o me dejas como estaba. Ahí está. El número que llevaba años sonando como chiste de sobremesa, deja de serlo en cuanto se dice completo, en voz alta, con las 2 veces contadas, una detrás de otra. La primera ya la conoces, la gira de Sudamérica, el hotel, las 3 semanas, la reflexión sobre los siguientes 50 años. La segunda,
Pedro no la fecha con precisión ni la detalla como hizo con la primera. No dice qué la provocó, ni cuánto tiempo estuvo fuera esta vez. Y eso, más que un descuido, dice algo por sí solo. La segunda vez no le dolió menos, pero sí le dolió distinto. La primera lo tumbó. La segunda, según su propio relato, ya no se fue a reflexionar en silencio. Puso una condición. ¿Me cumples o me dejas como estaba? Suena menos a disculpa que a negociación. Cabe pensar, entre dos que ya se sabían iguales, con la mujer que llevaba 40 años sosteniendo la parte de la historia que él pasaba de largo. Con esa frase completa hay que releer todo lo anterior. Durante años, la explicación pública para cualquier tensión en ese matrimonio fue una sola palabra: celos. Celos de Marjorie de Sousa. Celos de las giras. Celos, siempre celos. Como si Rebeca Garza fuera una mujer insegura, empeñada en frenar la carrera de su marido. Pero la propia cronología, puesta en orden, cuenta otra cosa. La primera expulsión no llegó después de una novela con escenas de amor. Llegó después de una gira de meses por Sudamérica, sin ninguna Marjorie de por medio, solo ausencia pura y dura. Y la salida de Hasta el fin del mundo, en 2014, la que le costó un veto de casi 10 años en Televisa, tampoco tuvo que ver con celos, según sostuvo el propio Pedro una y otra vez. Tuvo que ver con un cuerpo reventado de trabajo y con una esposa que, otra vez, estaba pagando en silencio el precio de un marido que no sabía bajar el ritmo. Si alguien sufrió con la salida de esa novela fue mi mujer, había dicho en 2020, sin explicar por qué. Ahora, con la frase de 2025 encima de la mesa, esa frase suelta por fin encaja. Rebeca no sufrió por celos. Sufrió por la misma ausencia que la había hecho correrlo de la casa años atrás, y que seguía sin resolverse del todo. Ese es el secreto que la familia guardó durante 30 años, no como un pacto firmado, sino como algo que simplemente nunca se dijo completo en público. Que el niño que aprendió a cantar para que su familia comiera se convirtió en un hombre incapaz de distinguir cuándo el trabajo ya había dejado de ser necesidad y se había vuelto refugio. Que la mujer señalada de celosa en realidad llevaba 4 décadas pidiendo, con las palabras que tuviera a la mano, a veces una frase, a veces una maleta hecha, a veces una puerta cerrada con llave, la misma cosa, que él estuviera ahí. Y que Pedro Fernández, capaz de memorizar canciones enteras de Pedro Infante a los 5 años, tardó 30 en aprender a escuchar esa frase sin necesitar que se la repitieran 2 veces. Hay una escena en medio de esos 30 años que ahora se lee distinto. En octubre de 2010, 23 años después de la boda civil de 2 adolescentes en Reynosa, Pedro y Rebeca se casaron por la iglesia, frente a sus 3 hijas ya crecidas. Vestido de gala, ella de blanco, un vals que la prensa cubrió como la reafirmación perfecta de el matrimonio modelo de la música ranchera. En ese momento, nadie sabía que apenas unos años más tarde llegaría la segunda expulsión. La boda religiosa no cerró la herida, la pausó. Es posible que en 2010 los dos creyeran, de verdad, que ya habían resuelto lo que casi los separó la primera vez. La segunda vez que ella lo corrió, demostraría que la lección de la primera se había ido borrando, gira tras gira, hasta que hizo falta repetirla. Ha habido muchos momentos muy complicados, pero los hemos sorteado con amor, respeto y confianza, diría Pedro más adelante, ya con las 2 expulsiones sobre la mesa. Nos hemos convertido en uno solo y somos más fuertes. Es la versión con la que él prefiere cerrar la historia. Cabe pensar, sin embargo, que más fuertes no significa garantía de nada. Significa, si acaso,
que los dos aprendieron. Tarde, a los golpes, 30 años tarde, que hace falta algo más que talento para sostener una casa. Hace falta estar en ella. El hotel de la primera expulsión, la condición sin fecha de la segunda y el vals de la boda religiosa de 2010 terminan siendo, vistos juntos, un solo relato. El de un niño con una guitarra más grande que él, que aprendió a cruzar cada noche el mismo umbral para que su familia tuviera que comer, sin que nadie le enseñara todavía que hay umbrales que no se cruzan con una canción, sino quedándose del otro lado. Vale la pena detenerse en cómo lo dijo, no solo en qué dijo. Pedro Fernández no soltó la frase de las 2 expulsiones con la cara compungida de quien confiesa un pecado. La dijo casi divertido, con la misma cadencia relajada con la que cuenta una anécdota de gira, y hasta se permitió una sonrisa al llegar a «me cumples» o «me dejas como estaba». Es la forma en que muchos hombres de su generación aprendieron a contar el dolor propio, disfrazado de chiste, para que no pese tanto en la sala. Quizá esa misma costumbre, convertir la herida en anécdota graciosa, sea la razón por la que le tomó 30 años decir en público lo que llevaba media vida sabiendo en privado. Tampoco es casualidad que lo haya dicho recién, y no antes. En 2014, cuando el matrimonio necesitaba con más urgencia que alguien defendiera a Rebeca de la etiqueta de celosa, Pedro eligió proteger la imagen de pareja perfecta antes que contar la verdad incómoda. 11 años después, con las hijas ya adultas, con la carrera otra vez de pie y sin nada que perder frente a Televisa, la misma verdad ya no amenazaba nada. Se había vuelto, por fin, contable. Esa es quizás la parte más humana de todo este expediente. Lo que de verdad cuesta explicar no es que repitiera el error, es que necesitara sentirse a salvo para decirlo. Hoy Pedro Fernández tiene 56 años. Sigue de gira, sigue grabando, sigue siendo, para buena parte de México y de Centroamérica, la voz que canta lo que sus padres y sus abuelos cantaban. Rebeca Garza sigue siendo su esposa, casi 4 décadas después de aquella feria en Reynosa, donde un adolescente de 17 años la vio entre un grupo de jóvenes y pensó, sin saber todavía lo que ese pensamiento le iba a costar sostener, qué bonita es. Sus hijas ya son madres. Sus nietos crecen viendo a su abuelo en pantallas, probablemente sin todavía entender del todo por qué, cuando era más joven, pasaba tantas semanas fuera. Algún día, si la historia se sigue contando en esta familia con la misma honestidad tardía que Pedro empezó a usar a partir de 2020, ellos también sabrán de las 2 veces que su abuela tuvo que ponerlo en la calle para que su abuelo entendiera algo que ninguna canción le había enseñado. Porque esa es, al final, la verdad cruel que este matrimonio guardó durante 30 años. Un niño que aprendió a amar trabajando, porque así sobrevivió su familia, cuando tenía 6 años, tardó media vida en entender que a una esposa se le sostiene estando no con giras ni con discos de platino. La prensa buscó un tercero, buscó una traición de telenovela, buscó un villano con nombre y apellido al que señalar, y llenó ese hueco con la etiqueta más a la mano, celosa. Todo indica que Rebeca Garza cargó ese apodo sin merecerlo del todo. Lo que parece haber hecho, a la luz de lo que él mismo contó después, fue algo que ni Vicente Fernández, ni Televisa, ni ningún público lleno hasta el techo se atrevió nunca a decirle a Pedro Fernández que no bastaba con ser el mejor arriba del escenario, y tuvo que repetírselo 2 veces para que él por fin la escuchara. Es fácil imaginar que todavía hoy, en esa casa, la puerta se sigue abriendo y cerrando como se abre y se cierra en cualquier matrimonio de casi 40 años. La diferencia, la única que de verdad importa,
es que ahora los dos saben lo que significa cada vez que suena. Queda, eso sí, una pregunta que Pedro Fernández no ha respondido en ninguna entrevista, quizá porque nadie se la ha hecho de frente. Si Rebeca no lo hubiera corrido esas 2 veces, ¿habría cambiado algo o seguiría contando hoy la misma historia de matrimonio perfecto que contaba antes de 2020? Es imposible saberlo con certeza. Lo único verificable es que, cada vez que a él le ha tocado elegir entre defender su imagen pública o decir la verdad completa sobre su esposa, ha tardado años en decidirse por la segunda opción. Cerca de 30, calculando desde que empezó a callarlo. ¿Y tú? ¿Cuántas veces le tuvieron que repetir a alguien, en tu propia casa, algo que ya deberías haber entendido a la primera? Pedro Fernández necesitó que se lo dijeran 2 veces, y con una manecilla de reloj que ya marcaba casi 40 años de matrimonio. Piensa en cuánto tiempo llevas tú sin escuchar, de verdad, lo que están a punto de decirte en la tuya.